Hoy quiero compartir con ustedes algo importante sobre cómo reconocer su valor en las relaciones. Como persona que ha asesorado a innumerables individuos durante transiciones difíciles, he visto cómo las decisiones que tomamos en el amor pueden afectar genuinamente todos los aspectos de nuestras vidas. La conversación sobre el sacrificio en el matrimonio puede ser confusa, especialmente cuando se nos dice que apoyar a nuestra pareja incondicionalmente es siempre lo correcto, sin importar las circunstancias. Pero la verdad es más matizada, y comprender cuándo el apoyo se convierte en explotación puede marcar una gran diferencia entre prosperar o simplemente sobrevivir. Permítanme comenzar diciendo esto. La pareja no es el enemigo. Una verdadera relación de pareja implica respeto mutuo, sacrificio compartido y aprecio genuino. Pero a veces, lo que desde fuera parece una relación de pareja es en realidad algo mucho más dañino. A veces, la persona a la que estamos construyendo nos está destruyendo silenciosamente. Esto no significa que nunca debamos confiar en nadie ni apoyar a nadie. Significa que debemos ser cuidadosos a la hora de reconocer las señales que indican que nuestra inversión no se valora. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia relación? ¿Has notado patrones en los que tus contribuciones se minimizaban o tus preocupaciones se descartaban? Tus experiencias son importantes y compartirlas en los comentarios ayuda a crear una comunidad en la que todos podemos aprender unos de otros. Ahora, déjame contarte sobre Sara. Su historia no es solo la experiencia de una mujer, es un patrón que he presenciado innumerables veces y tal vez reconozcas partes de tu propia historia en la de ella. Sara conoció a Marcus durante su último año de universidad. Él era ambicioso, encantador y elocuente sobre sus sueños. Hablaba constantemente sobre la carrera que construiría, el éxito que alcanzaría, la vida que crearía. Y Sara creía en él. Ella vio su potencial y decidió que le ayudaría a alcanzarlo. Después de graduarse, Marcus cursó un posgrado, mientras que Sara aceptó un puesto en una empresa que no le gustaba especialmente. El plan era sencillo. Ella trabajaría para mantenerlos a los dos mientras él se centraba en sus estudios. Acordaron que sería algo temporal. Solo unos años de sacrificio que darían sus frutos cuando su carrera despegara. Esos pocos años se convirtieron en 7. Sara trabajaba 50 horas a la semana en un empleo que la agotaba. Llegaba a casa exhausta para preparar la cena, ocuparse de la casa y escuchar a Marcus hablar de sus proyectos, sus ambiciones y sus frustraciones. Ella programaba sus citas, corregía sus trabajos y establecía contactos en su nombre en los eventos de la empresa. Dejó en suspenso su propio avance profesional porque alguien tenía que mantener la estabilidad mientras él perseguía sus sueños. Y durante todo ese tiempo, su familia estaba preocupada. Su hermana la apartaba a un lado en las reuniones familiares. Sara, ¿cuándo te toca a ti? ¿Cuándo te apoya él? Su madre le preguntaba con delicadeza por qué Marcus nunca parecía reconocer lo que Sara sacrificaba. Su hermano era más directo. Te está utilizando. Estás financiando su vida mientras la tuya pasa de largo. Sara lo defendía cada vez. No entendéis nuestra relación, decía. Está construyendo algo importante. Cuando tenga éxito, ambos nos beneficiaremos. Eso es lo que significa el matrimonio, apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Ella creía firmemente en ello. Tenía que creerlo, porque cuestionarlo significaría enfrentarse a lo que ya había renunciado.
Entonces Marcus consiguió el puesto por el que había estado trabajando durante años, un cargo directivo en una empresa prestigiosa. El sueldo era considerable, el título impresionante. Por fin, después de 7 años en los que Sara había soportado la carga financiera, las cosas se equilibrarían. Él planeó una cena de celebración. Invitó a colegas, amigos y familiares a brindar por su logro en un restaurante de lujo. Sara se compró un vestido nuevo para la ocasión, el primero que se compraba para sí misma en 2 años. Se sentía orgullosa, aliviada, reconocida. Todos esos años de sacrificio finalmente estaban dando sus frutos. Llegó al restaurante y enseguida notó algo extraño. Marcus estaba animado, casi frenético de emoción, pero apenas la miraba. Cuando se acercó para felicitarlo, él se dio la vuelta para hablar con otra persona. Cuando ella intentó unirse a las conversaciones, él se colocó sutilmente de manera que ella quedara al margen. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Era su noche. Podía dejarle ser el centro de atención. A mitad de la cena, Marcus se levantó y pidió la atención de todos. Sara sonrió, asumiendo que le daría las gracias y reconocería su apoyo. 7 años de apoyo económico merecían al menos una mención, ¿no? Marcus levantó su copa. Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí, a mis mentores que me han guiado, a mis colegas que me han desafiado, a mi determinación que nunca ha flaqueado. Hizo una pausa. Sara esperó. Y quiero anunciar que voy a empezar un nuevo capítulo en todos los aspectos de mi vida. Hizo un gesto y un camarero se acercó a Sara con un sobre. Sara, estos son los papeles del divorcio. Los preparé el mes pasado. Voy a seguir adelante y, francamente, te has convertido en un lastre que ya no puedo soportar. Llevas años frenándome con tu ambición limitada y tu perspectiva estrecha. Necesito una pareja que esté a la altura de mi éxito, no alguien a quien tenga que arrastrar conmigo. La sala se quedó en silencio. Sara sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. El sobre estaba delante de ella, de un blanco imposible sobre el mantel oscuro. Le temblaban las manos, no por miedo, por una rabia tan pura que parecía hielo en sus venas. Marcus seguía hablando, actuando para su público. Espero que podamos manejar esto con madurez. Ya le he pedido a mi abogado que redacte unos términos justos. ¿Justos? La palabra salió firme, fría. Sara cogió el bolígrafo que el camarero había colocado junto al sobre. No leyó los papeles, pasó a las páginas de firmas y firmó cada línea que requería su nombre. Su mano no tembló ni una sola vez. Marcus se detuvo a mitad de la frase, sorprendido. Esta no era la escena que había planeado. Esperaba lágrimas, súplicas, una demostración pública que lo presentara a él como el decisivo y a ella como la esposa desesperada y dependiente. Sara se puso de pie, colocó los papeles firmados frente a él y lo miró directamente a los ojos. Tienes razón en una cosa, Marcus. Es hora de empezar un nuevo capítulo. Cogió su bolso y se marchó. No corrió, no lloró. Atravesó el restaurante con la cabeza alta mientras sus colegas intercambiaban miradas incómodas, y su humillación cuidadosamente orquestada se derrumbaba en un silencio confuso. Esto es lo que Marcus no sabía, lo que no podía saber porque nunca había prestado atención a quién era realmente Sara más allá del papel que él le había asignado. Sara se había dado cuenta de algunas cosas durante los últimos 6 meses, pequeñas cosas que se acumularon hasta formar una imagen que no quería ver, pero que no podía ignorar. Extractos de tarjetas de crédito que se suponía que no debía encontrar, con cargos en joyerías y boutiques de lujo.
recibos de cenas románticas en restaurantes en los que nunca habían estado juntos, mensajes de texto a altas horas de la noche que él leía apartando el teléfono de ella. El nombre de una mujer, Adrienne, mencionado con demasiada frecuencia y demasiada naturalidad por sus amigos del grupo de estudio. Encontró una solicitud de alquiler de un apartamento en su maletín cuando buscaba documentos fiscales. Un piso de 2 habitaciones en el centro. Caro. Solo su nombre en la solicitud. Fecha de mudanza. 2 semanas después de empezar su trabajo. Descubrió una cuenta de ahorros que no sabía que existía. Llevaba 8 meses transfiriendo dinero a esa cuenta. Pequeñas cantidades que no activaban alertas en sus cuentas conjuntas, cantidades que sumaban más de $40,000. Vio correos electrónicos sobre entregas de muebles, sobre obras de arte que se guardaban en una galería hasta que su nueva casa estuviera lista, sobre unas vacaciones reservadas para él y Adrienne 3 meses después. Llevaba casi un año planeándolo, preparando su salida mientras ella pagaba las facturas, le cocinaba y celebraba sus logros. Así que cuando Sara salió de ese restaurante, ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llevaba 3 semanas preparándose, desde que encontró esos papeles escondidos en el cajón de su despacho. El acuerdo de divorcio firmado que demostraba que lo había presentado un mes antes de la cena de celebración. Las notas de la consulta con su abogado sobre minimizar las obligaciones financieras con la esposa. La humillación pública fue un error de cálculo por su parte. Pensó que estaba siendo inteligente, afirmando su dominio, mostrando a todos que tenía el control. No se dio cuenta de que le estaba dando a ella la munición que necesitaba. Sara volvió a casa esa noche, al apartamento que habían compartido durante 7 años. No hizo las maletas inmediatamente. Se sentó a la mesa de la cocina con su ordenador portátil y trabajó metódicamente, deliberadamente, con la misma concentración que había aplicado antes para apoyar los sueños de él. Primero, las cuentas conjuntas. Habían mantenido sus finanzas en su mayor parte, combinadas por insistencia suya. Las asociaciones requieren confianza, solía decir. Sara transfirió su mitad a una nueva cuenta a la que él no tenía acceso, la cuenta en la que se depositaban sus cheques de pago, de donde se originaban los pagos automáticos de las facturas. Trasladó todo excepto lo que era legalmente suyo. Pero aquí está la cuestión. La mayor parte de ese dinero era suyo. Ella había sido la principal fuente de ingresos durante 7 años. Los pagos de la hipoteca, los servicios públicos, la compra, los pagos de su préstamo estudiantil, todo procedía de sus ingresos. La cuenta de ahorros conjunta que él había estado vaciando en secreto, financiada principalmente por ella, no tomó más de lo que le correspondía, no lo necesitaba. Las matemáticas hablaban por sí solas. A continuación, los servicios públicos. Todas las cuentas estaban a su nombre porque ella las había abierto, las gestionaba y las pagaba. Llamó a cada empresa, programó la desconexión para finales de mes. Les informó de que el titular de la cuenta se mudaría y ya no necesitaría los servicios en esa dirección. Se puso en contacto con el propietario. El contrato de alquiler terminaba en 6 semanas. Le informó de que no lo renovaría y le proporcionó el aviso requerido. Al parecer, Marcus no se había molestado en comprobar las condiciones del contrato. Él supuso que su nombre figuraba en él. No era así. Ella lo había firmado sola cuando se mudaron antes de casarse, porque él tenía un crédito pésimo en aquel momento. Ella lo fotografió todo, los recibos que había encontrado, los extractos de la tarjeta de crédito,
los correos electrónicos sobre el apartamento secreto, los extractos de la cuenta de ahorros, la solicitud de alquiler con fechas de mudanza que coincidían con su matrimonio, los mensajes de texto entre Marcus y Adrienne que había recuperado de la copia de seguridad de su ordenador portátil. Él había sido descuidado con sus contraseñas. Lo compiló todo en archivos organizados con fechas, cantidades y contexto. No lo hizo por venganza, lo hizo por practicidad. Conocía a Marcus. Sabía que intentaría reescribir la historia, convertirla en la villana, afirmar que era ella quien lo había abandonado después de que él finalmente alcanzara el éxito. Entonces Sara hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se puso en contacto con 3 de las compañeras de Marcus que habían estado en aquella cena. Mujeres profesionales que había conocido en eventos de la empresa a lo largo de los años. Mujeres que siempre la habían tratado con más respeto que Marcus. No despotricó ni se quejó. Simplemente les preguntó si estarían dispuestas a declarar sobre lo que habían presenciado aquella noche, la humillación pública, los papeles del divorcio entregados en una cena de celebración. Las 3 aceptaron inmediatamente. Una incluso dijo: «Esperaba que lo dejaras. La forma en que habla de ti cuando no estás presente es espantosa». 5 días después de esa cena, Sara tenía un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Un pequeño apartamento de un dormitorio que era solo suyo. Solo se había llevado lo necesario: su ropa, sus libros, su ordenador portátil, la colcha de su abuela. Todo lo demás lo dejó atrás porque ya nada le importaba. No le dijo a Marcus que se marchaba. No le debía esa cortesía. Cuando él volvió a casa, tras su primera semana en el nuevo trabajo, el trabajo para el que ella le había apoyado durante 7 años de preparación, se encontró con un apartamento vacío, con los servicios públicos a punto de ser desconectados y una nota en la encimera explicando que el contrato de alquiler no se renovaría. Le había dejado los muebles, la vajilla, la televisión, todas las cosas que él probablemente había dado por sentado que se llevaría a su nueva casa. Ella no quería nada de eso. Cada objeto representaba años de una vida que ya había dejado atrás. Marcus la llamó 17 veces ese primer día. Ella no respondió. Él le envió mensajes de texto, pasando de la confusión a la ira y a las amenazas. Ella bloqueó su número. Él se presentó en su lugar de trabajo. Los de seguridad lo acompañaron fuera cuando ella lo solicitó. Esto es lo que quiero que entendáis sobre este momento de la historia de Sara. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar su vida de alguien que la había tratado como un recurso que se podía extraer y desechar. Durante 7 años, había organizado su existencia en torno a las necesidades, los horarios y las ambiciones de él. Había retrasado el avance de su propia carrera. Había dejado pasar oportunidades de formación adicional porque coincidían con sus horarios de exámenes. Había rechazado un ascenso que habría requerido viajar ocasionalmente porque él había dicho que su principal responsabilidad era mantener los cimientos de nuestro hogar. Se había hecho más pequeña para que él se sintiera más grande, y en el momento en que él ya no necesitó su apoyo económico, se deshizo de ella con la misma naturalidad con la que se tira un mueble viejo. Pero Sara no era un mueble, no era un peso muerto. Era la base sobre la que él había construido todo su éxito, y ahora se había ido. El apartamento al otro lado de la ciudad se convirtió en su santuario. Pintó las paredes de colores que a Marcus le habrían disgustado. Colocó los muebles a su gusto.
Cenaba a las 9 de la noche si le apetecía, porque ya no había nadie que le exigiera cenar a las 6. Ponía la música de la que él siempre se había quejado. Leía los libros que él había tachado de frívolos. Durante el primer mes simplemente existió. Iba al trabajo, volvía a casa y redescubrió quién era cuando no desempeñaba el papel de esposa comprensiva de un marido desagradecido. El trabajo que antes había considerado solo una fuente de ingresos reveló nuevas dimensiones. Sin la distracción constante de las exigencias de Marcus, se concentró más profundamente. Su supervisor lo notó. Los proyectos que había estado gestionando adecuadamente durante años, de repente, mostraron capacidades que antes había estado demasiado agotada para demostrar. 3 meses después de dejar a Marcus, Sara recibió una oportunidad de ascenso interno, un puesto para el que estaba cualificada desde hacía años, pero que nunca había solicitado porque Marcus insistía en que la estabilidad era más importante que el ascenso. Esta vez, presentó su candidatura, se presentó a la entrevista con confianza. Lo consiguió. El nuevo puesto conllevaba un aumento salarial significativo y un equipo que ella dirigiría. Por primera vez en casi una década, alguien invertía en su crecimiento en lugar de que ella sirviera como inversión en el futuro de otra persona. Se unió a un club de lectura en una cafetería cerca de su apartamento. Siempre le había gustado leer, pero lo había dejado porque Marcus consideraba que era una pérdida de tiempo cuando podía estar haciendo algo productivo para el hogar. Ahora leía sin sentirse culpable y discutía las historias con personas que valoraban sus opiniones. Volvió a conectar con amigos de los que se había alejado durante el matrimonio. Mujeres que se habían distanciado silenciosamente porque ya no podían ver cómo se menospreciaba a sí misma. La acogieron de nuevo sin juzgarla y, poco a poco, su vida social se amplió más allá de los estrechos límites que Marcus había establecido. 4 meses después del divorcio, Sara conoció a David en un taller de desarrollo profesional. Era amable, tranquilo y se interesaba genuinamente por lo que ella decía. Su primera conversación duró 2 horas, durante las cuales tomaron un café que se enfrió mientras hablaban de todo menos de sus historias románticas. David no la presionó, no le exigió nada. Cuando Sara le explicó que se había divorciado recientemente y que no buscaba nada serio, él simplemente dijo: «Me gustaría ser tu amigo, si te parece bien. Y si algún día se convierte en algo más, lo consideraría un privilegio, no una expectativa». Se hicieron amigos, a veces quedaban para comer. Se enviaban mensajes de texto sobre libros y retos laborales. Él la invitaba a actividades en grupo con sus amigos, excursiones, visitas a museos, jornadas de voluntariado en un huerto comunitario. La presentaba como mi amiga Sara y nunca añadía advertencias ni insinuaciones de nada más. Poco a poco, con cuidado, Sara empezó a confiar de nuevo, no porque David demostrara ser digno de confianza con grandes gestos, sino porque era constante y discretamente fiable en las pequeñas cosas. Aparecía cuando decía que lo haría, la escuchaba cuando ella hablaba, respetaba sus límites sin hacerla sentir que era difícil. 6 meses después de conocer a David, Sara se dio cuenta de que era feliz, no de la forma desesperada y frágil en que había sido feliz durante su matrimonio. Ese alivio temporal cuando Marcus ocasionalmente le mostraba aprecio y al que ella había aprendido a aferrarse. Esto era algo más profundo, más estable, una felicidad construida sobre sus propios cimientos en lugar de la aprobación de otra persona. Pero Marcus no había terminado.
Sara no sabía que él la había estado buscando. Ella había sido cuidadosa con su privacidad, cambiando su dirección en todo, bloqueando sus redes sociales, manteniendo su vida personal separada de los contactos del trabajo que aún podían conocerlo. Lo que no tuvo en cuenta fue su nuevo puesto, el acceso que le daba, los recursos que podía aprovechar cuando su obsesión por controlar la narrativa sobre su divorcio lo consumía. 8 meses después de que Sara se marchara, Marcus la localizó utilizando herramientas de su lugar de trabajo, bases de datos profesionales que deberían haberse utilizado con fines comerciales legítimos. Servicios de verificación de antecedentes destinados a examinar a los candidatos a un puesto de trabajo. Abusó de su posición para localizar su nueva dirección, su nuevo número de teléfono, información sobre dónde trabajaba ahora y con quién se relacionaba. Empezó a aparecer en su edificio de apartamentos, fuera de su oficina, en la cafetería donde se reunía su club de lectura. Nunca se acercaba directamente, siempre lo suficientemente visible como para que ella supiera que estaba allí, observando, recordándole que podía encontrarla cuando quisiera. Sara sintió que el miedo que se había negado a mostrarle durante su matrimonio finalmente salía a la superficie. No era miedo a la violencia física. Marcus nunca había sido físicamente agresivo, sino miedo a que la persona que ya le había quitado demasiado invadiera la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo. Lo documentó todo: fechas, horas, lugares. Tomó fotos cuando él estaba fuera de su edificio. Guardó los mensajes de voz que él le dejó, con un tono que oscilaba entre la súplica y la amenaza, antes de bloquear otro número desde el que había llamado. Le contó a David lo que estaba pasando. Su respuesta fue inmediata y clara: esto es acoso. Tienes que documentarlo y buscar protección legal. No intentó ocuparse del asunto por ella. No insistió en enfrentarse a Marcus ni en hacer de protector. Le preguntó qué necesitaba de él y luego le proporcionó exactamente ese apoyo, respetando su capacidad para tomar sus propias decisiones. Sara solicitó una orden de alejamiento. Llevó su documentación, fotos, mensajes, el registro de su aparición en varios lugares que ella frecuentaba. Incluyó pruebas de que él había utilizado su posición profesional para acceder a su información privada, lo que constituía una violación tanto de la política de la empresa como de las leyes de privacidad. La vista fue breve. Marcus se presentó con un traje caro, seguro de sí mismo y desdeñoso. Su abogado argumentó que él solo intentaba mantener un contacto civilizado con su exmujer y que Sara estaba exagerando. Entonces, el abogado de Sara presentó las pruebas: el seguimiento sistemático, el abuso de los recursos profesionales, el patrón de aparecer en lugares que él no debería haber conocido, los mensajes que mostraban una obsesión creciente en lugar de intentos de comunicación civilizada. El juez dictó inmediatamente una orden de alejamiento temporal y programó una audiencia completa para una orden permanente. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse para Marcus. Su empresa inició una investigación interna cuando la documentación de la orden de alejamiento reveló que había hecho un uso indebido de los recursos de la empresa, las bases de datos a las que había accedido sin justificación comercial legítima. Las comprobaciones de antecedentes realizadas por motivos personales utilizando cuentas corporativas. Encontraron más. Sus informes de gastos mostraban irregularidades, compras personales categorizadas como gastos de empresa,
cenas con clientes que nunca tuvieron ningún resultado comercial correspondiente, un patrón de tomar atajos y tergiversar actividades que precedía a la salida de Sarah. Resultó que Adrienne no era solo su novia, era una compañera de trabajo junior con la que había mantenido una relación inapropiada, una relación que violaba las políticas de confraternización de la empresa dada su posición de autoridad. Cuando RRHH la entrevistó como parte de la investigación, ella reveló que Marcus le había prometido un ascenso profesional a cambio de la relación. Proporcionó correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones grabadas. La empresa no lo despidió inmediatamente. Lo suspendieron de sus funciones mientras continuaba la investigación. Pero en su sector, las noticias vuelan. Los compañeros que habían celebrado su ascenso comenzaron a distanciarse de él. Su reputación profesional, aquello por lo que había sacrificado su matrimonio, comenzó a desmoronarse. La orden de alejamiento permanente se concedió 3 semanas después de la temporal. El lenguaje del juez fue inequívoco. Marcus no debía tener ningún contacto con Sarah, ni directo ni indirecto, y debía mantenerse al menos a 150 metros de distancia de su casa, su lugar de trabajo y cualquier lugar que ella frecuentara habitualmente. Marcus la violó en menos de 48 horas. La llamó desde un número oculto y le dejó un mensaje incoherente sobre cómo ella estaba arruinando su vida, cómo siempre había sido mediocre y envidiosa de su éxito, cómo se arrepentiría de haberle hecho quedar mal ante sus jefes y compañeros de trabajo. Sarah denunció la violación inmediatamente. La policía detuvo a Marcus esa misma noche. Su abogado argumentó que se trataba de un lapsus momentáneo, que estaba bajo estrés por la investigación laboral. El juez revocó su fianza por violar la orden de alejamiento y lo mantuvo bajo custodia durante 72 horas. El mensaje era claro: las violaciones tendrían consecuencias. Su empresa lo despidió mientras estaba en la cárcel. La investigación había descubierto suficientes violaciones de la política y de la ética como para justificar el despido inmediato. Emitieron un comunicado sobre el cumplimiento de las normas profesionales y la cooperación con las fuerzas del orden en relación con el posible uso indebido de los recursos de la empresa con fines delictivos. La carrera, cuidadosamente construida de Marcus, se derrumbó en menos de un mes. Violó la orden de alejamiento 2 veces más durante las semanas siguientes. Una vez al presentarse en el edificio de apartamentos de Sarah, a pesar de los claros requisitos de distancia. Otra vez al crear una cuenta falsa en las redes sociales para enviarle mensajes. Cada violación dio lugar a un arresto. Cada arresto se sumó a sus antecedentes penales. Se presentaron formalmente los cargos por acoso. Su abogado negoció un acuerdo judicial que evitó la cárcel a cambio de asesoramiento obligatorio, libertad condicional y el compromiso de trasladarse al menos a 50 millas de la ciudad de Sarah. Marcus se mudó. Sarah se enteró a través de conocidos comunes de que había aceptado un puesto en otro estado, varios peldaños por debajo del que había perdido, que Adrienne lo había dejado poco después de que se hiciera pública su despido, que vivía solo en un pequeño apartamento con su reputación tan dañada que le llevaría años recuperar su carrera, si es que lo conseguía. Sarah no sentía satisfacción por su caída. Sentía alivio porque el acoso había cesado. Sentía la satisfacción de que los sistemas diseñados para proteger a las personas habían funcionado realmente. Pero no celebraba su sufrimiento porque eso significaría que él
todavía ocupaba un lugar en su vida emocional, y no era así. Un año después de dejar a Marcus, la vida de Sara era completamente diferente. La habían ascendido de nuevo en el trabajo. Dirigía un equipo de 12 personas y era conocida por su estilo de gestión colaborativo y su pensamiento estratégico. Hacía presentaciones en conferencias del sector. Era mentora de profesionales más jóvenes. Estaba construyendo una carrera según sus propios términos, valorada por las capacidades que siempre había tenido, pero que por fin tenía espacio para demostrar. Ella y David habían pasado de ser amigos a ser pareja 6 meses antes. Ocurrió de forma gradual, natural, sin declaraciones dramáticas. Simplemente, un día, se dieron cuenta de que se habían convertido en personas esenciales en la vida del otro, que su amistad se había profundizado hasta convertirse en algo más. David nunca se comparó con Marcus, nunca le pidió que demostrara que había superado a su ex, nunca trató su pasado como un lastre que tenía que tolerar. La trataba como una persona completa que había sobrevivido a una experiencia difícil y había salido fortalecida. Apoyaba sus ambiciones profesionales sin sentirse amenazado. Compartía las responsabilidades domésticas sin necesidad de elogios por su colaboración básica. Celebraba los éxitos de ella como victorias genuinas en lugar de competiciones que él estaba perdiendo. Se mudaron juntos según las condiciones de ella, cuando se sintió preparada, a un lugar que eligieron juntos. Dividían los gastos en función de la proporción de ingresos que les parecía justa a ambos. Tomaban decisiones de forma colaborativa, llegando a acuerdos cuando no estaban de acuerdo y respetando la autonomía del otro cuando no era necesario llegar a un acuerdo. Sara se dio cuenta de que eso era lo que realmente significaba la colaboración. No era una persona sacrificándolo todo mientras la otra lo tomaba sin agradecimiento. No eran desequilibrios de poder justificados como temporales o necesarios para nuestro futuro. No eran los sueños de una persona priorizados mientras los de la otra eran descartados por poco prácticos. La verdadera colaboración era dos personas que contribuían, se sacrificaban y celebraban el crecimiento de la otra en lugar de verlo como una amenaza. 2 años después de firmar los papeles del divorcio en aquel restaurante, Sara se encontró con una antigua compañera de trabajo de Marcus en un evento profesional. La mujer se le acercó con cautela. «He pensado mucho en ti desde aquella cena», le dijo. «Quiero que sepas que lo que Marcus hizo aquella noche, cómo te trató, horrorizó a todas las mujeres que estaban en la mesa. Varias de nosotras fuimos a Recursos Humanos la semana siguiente para denunciar el comportamiento inapropiado que habíamos presenciado por su parte a lo largo de los años. Tu valentía al marcharte con la cabeza alta nos dio el valor para hablar de cosas que habíamos estado tolerando». Sara le dio las gracias, sinceramente conmovida. No sabía que su discreta salida había impactado a alguien más allá de ella misma. «¿Puedo preguntarte algo?», continuó la mujer. «¿Estás bien? Me preocupa que lo que él hizo pueda haberte destrozado». Sara sonrió. No era la sonrisa educada y fingida que había mostrado durante todo su matrimonio. Era una sonrisa auténtica que le llegaba a los ojos. «Estoy más que bien», dijo. «Soy feliz. Tengo un trabajo que me encanta, gente que me valora, una pareja que me trata como a una igual. Dejar a Marcus fue la mejor decisión que he tomado nunca». «Me alegro mucho», dijo la mujer. «Por si te sirve de consuelo, su vida se vino abajo después de que te fueras. Lo perdió todo».
Sara asintió. Lo he oído. Pero la cuestión es que su caída no es mi victoria. Mi victoria es la vida que he construido después de irme. Él no tiene nada que ver con eso. Esa conversación cristalizó algo que Sara había ido comprendiendo poco a poco. Durante meses después de irse, se había preguntado ocasionalmente si debía sentirse culpable por las consecuencias de Marcus, si había sido demasiado dura al documentar su comportamiento, si la orden de alejamiento había sido excesiva, si tenía alguna responsabilidad en la destrucción de su carrera. Pero no era así. Ella no tenía ninguna responsabilidad por sus decisiones. Ella no le había obligado a abusar de su posición profesional para acosarla. Ella no le había obligado a violar una orden judicial en múltiples ocasiones. Ella no le había obligado a hacer un uso indebido de los recursos de la empresa, a entablar relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo o a falsificar informes de gastos. Él había hecho todo eso por su cuenta. Ella simplemente se había negado a seguir asumiendo las consecuencias de sus actos. Durante 7 años, ella había sido el pilar de su vida. Le había proporcionado estabilidad financiera, apoyo emocional, gestión del hogar y facilitación social. Había sacrificado su propio progreso para financiar el suyo. Se había hecho más pequeña para que él se sintiera más grande, y en el momento en que él ya no necesitó su apoyo, la descartó públicamente y con crueldad. Pero esto es lo que Marcus nunca entendió. Ella no era un lastre, ella era el pilar. Y cuando se elimina el pilar de una estructura, esa estructura se derrumba. Su carrera se derrumbó no porque ella se fuera, sino porque se había construido sobre prácticas insostenibles, utilizar a las personas, saltarse las normas éticas, priorizar la apariencia sobre el fondo. Sara había enmascarado esas debilidades proporcionando estabilidad y respetabilidad. Sin ella, su verdadero carácter se hizo visible para todos los que le rodeaban. Su relación con Adrian se derrumbó porque se había construido sobre un desequilibrio de poder y promesas vacías, no sobre una relación auténtica. La fantasía que le había vendido se evaporó cuando lo hizo su carrera. Sus amistades y su red profesional se derrumbaron porque se basaban en la imagen de éxito que proyectaba, no en conexiones auténticas. Cuando la imagen se desmoronó, no había nada sustancial debajo que mantuviera esas relaciones. Sara no destruyó nada de eso, simplemente dejó de mantenerlo unido. 3 años después del divorcio, Sara recibió un correo electrónico a través de una red social profesional. Marcus había creado un nuevo perfil con un nombre ligeramente diferente, probablemente tratando de reconstruir su carrera con un pseudo nuevo comienzo. El correo electrónico era largo, incoherente, alternando entre disculpas y acusaciones. Afirmaba que había estado en terapia y se había dado cuenta de lo mal que la había tratado. Insistía en que había madurado y cambiado. Decía que su vida había sido difícil desde que ella se marchó y que finalmente había comprendido que ella era valiosa, que había cometido un error. Luego, el correo electrónico dio un giro. Sugirió que tal vez podrían volver a conectar, que había pasado suficiente tiempo para que pudieran empezar de cero. Insinuó que había aprendido la lección y que la trataría mejor si ella le daba otra oportunidad. Mencionó que había oído que le iba bien y que estaba orgulloso de su éxito, como si tuviera derecho a sentirse orgulloso de unos logros que nunca había apoyado. Sara leyó el correo electrónico una vez, luego lo borró sin responder. No le debía perdón, no le debía un cierre.
No le debía una explicación de cómo su comportamiento la había afectado ni la confirmación de que había seguido adelante. No le debía nada. Su crecimiento, si era genuino, era su responsabilidad. Las consecuencias eran suyas. Los remordimientos eran suyos. Ella había construido una nueva vida y él no tenía cabida en ella. Permítanme compartir con ustedes lo que Sara me contó cuando hablamos de su experiencia varios años después. Nos conocimos en un taller sobre desarrollo profesional y, después de escuchar mi presentación sobre cómo reconocer las dinámicas laborales que reflejan relaciones personales poco saludables, se acercó a mí. Pasé 7 años creyendo que el sacrificio y el apoyo eran lo mismo, dijo. Pensaba que ser una buena pareja significaba anteponer siempre sus necesidades. Creía que mi valor provenía de lo bien que le apoyaba, no de quién era yo como persona. ¿Qué cambió?, le pregunté. Me demostró exactamente lo que pensaba que valía, dijo. Y en lugar de discutir o intentar demostrarle que se equivocaba, decidí descubrir lo que realmente valía. Resultó que valía mucho más de lo que él jamás reconoció. Hizo una pausa y eligió cuidadosamente sus palabras. El divorcio no fue mi punto más bajo, fue mi liberación. Todo lo que vino después, el crecimiento profesional, la relación genuina, las amistades, el respeto por mí misma, solo fue posible porque dejé de esperar a que él me valorara y empecé a valorarme a mí misma. Esto es lo que quiero que entendáis de la historia de Sara. No se trata de si todos los matrimonios están condenados al fracaso o si todas las parejas son manipuladoras. Se trata de reconocer los patrones que indican un desequilibrio fundamental, algunas señales de alerta a las que debes prestar atención en tus propias relaciones. Tus contribuciones se minimizan o se dan por sentadas constantemente. Se espera que te sacrifiques, mientras que los objetivos de tu pareja siguen siendo primordiales. Tus preocupaciones se descartan por ser demasiado sensibles o irrazonables. Se te critica por no hacer lo suficiente, mientras que tus esfuerzos reales no se reconocen. Sientes que estás construyendo la vida de otra persona mientras la tuya queda en suspenso. Tu familia y amigos expresan su preocupación por cómo te tratan. Pones excusas por un comportamiento que no tolerarías si lo vieras en otra persona. Ninguno de estos patrones indica una relación sana. Y al contrario de lo que se suele decir, quedarse y tolerar estos patrones no es noble ni leal. Es simplemente aceptar menos de lo que te mereces. La historia de Sara también ilustra algo crucial sobre abandonar las relaciones difíciles. Ella no se marchó en medio del caos, no esperó hasta estar completamente destrozada. Observó, documentó, planificó y ejecutó su salida de forma estratégica. Esto es importante porque marcharse bien, es decir, marcharse de forma segura y con los recursos necesarios, influye significativamente en tu capacidad para reconstruir tu vida después. Si Sara se hubiera marchado en medio de la emoción de aquella noche sin preparación, se habría enfrentado a circunstancias mucho más difíciles. En cambio, se protegió legal y financieramente, lo que le dio la base para reconstruir su vida. Algunos pasos prácticos si estás pensando en salir de una relación tóxica. Documenta los comportamientos preocupantes. Mantén registros de la información financiera. Comprende tus derechos legales con respecto a los activos y pasivos compartidos. Construye una red de apoyo antes de salir, no después. Abre cuentas bancarias individuales si todas las finanzas son actualmente conjuntas. Guarda los documentos importantes donde tu pareja no pueda acceder a ellos.
Consulta con profesionales legales antes de tomar medidas importantes. No anuncies tus intenciones hasta que tengas un plan. Estos pasos no tienen que ver con ser engañoso. Se trata de protegerte de alguien que ya ha demostrado que no tiene tus mejores intereses en mente. La historia de Sara también desafía la narrativa de que la caída de alguien después de que tú te vayas significa que eras esencial y que no pueden funcionar sin ti. El colapso de Marcus no se debió a que Sara se fuera. Fue porque Marcus estaba construyendo su vida sobre cimientos insostenibles, explotando a los demás, tomando atajos éticos, tratando a las personas como recursos desechables. Sara no lo había estado manteniendo unido. Ella había estado enmascarando sus defectos fundamentales de carácter. Cuando ella se fue, esos defectos se hicieron visibles para todos los demás. Las consecuencias fueron enteramente culpa suya. Esta distinción es importante porque algunas personas permanecen en relaciones destructivas creyendo que su pareja realmente no puede arreglárselas sin ellas. A veces esto es cierto, pero ese nivel de dependencia tampoco es saludable. Sin embargo, lo más frecuente es que la pareja pueda arreglárselas perfectamente. Simplemente prefieren no hacerlo porque es más cómodo que otra persona se encargue de todo. Permítanme abordar otro aspecto de la historia de Sara. Algunas personas podrían criticarla por seguir adelante demasiado rápido o por iniciar una nueva relación antes de haber superado completamente el divorcio. Esta crítica supone un malentendido fundamental sobre cómo funciona realmente el abandono de una relación destructiva. Sara no dejó a Marcus el día que salió de ese restaurante. Lo dejó emocionalmente meses antes, cuando descubrió pruebas de su traición y comenzó a planear su salida. Para cuando firmó los papeles, ya había llorado la pérdida de un matrimonio que nunca existió realmente. El divorcio oficial solo formalizó lo que ya había terminado en su corazón. Conocer a David en ese momento no fue demasiado pronto. Fue exactamente cuando Sara estaba lista para volver a confiar con cautela en alguien que demostró con sus acciones que era digno de confianza. David no la apresuró ni la presionó. La aceptó tal y como era y respetó su ritmo. No hay un plazo universal para la recuperación. Solo existe tu propio plazo, el que refleja tu experiencia real, en lugar de las expectativas de otras personas sobre cuánto tiempo debes permanecer sola para demostrar que has sufrido lo suficiente. Ahora, 5 años después de aquella cena en el restaurante, la vida de Sara es irreconocible comparada con la que tenía durante su matrimonio. Es directora senior en su empresa, ha comprado su propia casa, no la alquila, la ha comprado a su nombre porque puede permitírselo con sus ingresos. Ha viajado a lugares que Marcus siempre decía que eran poco prácticos o frívolos. Ha adoptado aficiones que él descartaba por considerarlas una pérdida de tiempo. Ella y David se casaron el año pasado. Su boda no se pareció en nada a la primera. Fue pequeña, íntima, a la que solo asistieron personas que realmente los apoyaban. Cuando escribieron sus votos, Sara prometió compañerismo e igualdad. David prometió respeto y colaboración. Ninguno de los dos prometió sacrificarlo todo por el otro, porque ambos entendían que eso no era lo que requería un amor sano. Cuando la gente le pregunta a Sara si se arrepiente de los 7 años que pasó apoyando a Marcus, su respuesta los sorprende. No me arrepiento de haber apoyado a alguien a quien quería, dice. Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que mi apoyo no era valorado ni correspondido. Me arrepiento de haberme rebajado porque pensaba que eso era lo que exigía la relación. Pero
La experiencia me enseñó exactamente lo que ya no voy a aceptar en una relación. Me enseñó que mi valor no viene determinado por lo útil que soy para otra persona. Por lo que Sara ha oído a través de conocidos lejanos, Marcus sigue luchando por reconstruir su carrera y su reputación. Se ha vuelto a casar y se ha divorciado de nuevo. Se ha mudado varias veces, sin encontrar nunca la estabilidad. Lo último que supo es que trabajaba en un puesto muy por debajo de sus cualificaciones, porque su reputación profesional nunca se recuperó de las violaciones éticas que pusieron fin a su anterior puesto. Ella no sigue su vida, no le controla ni busca su nombre en Google. Estas noticias le llegan por casualidad y las absorbe con el mismo interés moderado que tendría por cualquier persona de su pasado lejano. Un reconocimiento cortés de que existen, pero sin involucrarse emocionalmente en sus circunstancias. Él ya no tiene nada que ver con su felicidad. Esa es la verdadera victoria. Esto es lo que quiero que aprendáis de la historia de Sara hoy. Vuestro valor no viene de cuánto sacrificáis por otra persona. Tu valía no se mide por lo bien que apoyas los sueños de otra persona mientras descuidas los tuyos. Una relación sana implica inversión mutua, apoyo mutuo y respeto mutuo. Si estás en una relación en la que te sientes constantemente infravalorado, en la que tus contribuciones no se reconocen, en la que te dicen que no haces lo suficiente a pesar de hacerlo todo, eso no es una relación, eso es explotación. Te mereces algo mejor. Te mereces a alguien que celebre tu crecimiento en lugar de sentirse amenazado por él. Te mereces a alguien que invierta en tus sueños mientras tú inviertes en los suyos. Te mereces a alguien que te vea como un compañero igualitario, no como un recurso que se puede usar y descartar cuando aparecen opciones más convenientes. Irse no es un fracaso. Permanecer en una relación que te menosprecia no es lealtad. Es simplemente aceptar menos de lo que mereces, porque te han convencido de que eso es todo lo que vales. La historia de Sara demuestra algo esencial. Nunca se es demasiado mayor, demasiado estable, demasiado involucrado en una relación para recuperar tu vida. Nunca se está tan avanzado en un camino como para no poder elegir una dirección diferente. Los años que has invertido no se han desperdiciado si la inversión te ha enseñado lo que necesitas y lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Y aquí está la hermosa verdad. La vida que construyes después de dejar algo que no te servía es a menudo mejor que cualquier cosa que hayas experimentado antes, porque se basa en el respeto por ti mismo y no en la esperanza desesperada de que alguien más finalmente te valore adecuadamente. Quiero saber tu opinión. ¿Has vivido relaciones en las que no se valoraban tus aportaciones? ¿Has visto a alguien cercano a ti menospreciarse a sí mismo por una pareja que lo daba por sentado? ¿Qué te ayudó a reconocer que era hora de irte o qué te mantiene en una situación que sabes que no es saludable? Compártelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otra persona a encontrar el valor para recuperar su propia vida. Si esto te ha resonado, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Considera la posibilidad de suscribirte para recibir más conversaciones sobre cómo construir una vida que refleje tu valor real, en lugar de la percepción limitada que otra persona tiene de ti. Recuerda, no eres un peso muerto, no eres una carga, no estás obligado a seguir apoyando a alguien que trata tus sacrificios como derechos y tus necesidades como inconvenientes. Tú eres la base sobre la que debe construirse tu propia vida. Cuando Sara salió de ese restaurante,
Dejó atrás a un hombre que se derrumbaría sin el apoyo que había dado por sentado, pero ella no miró atrás. Construyó algo nuevo, algo fuerte, algo completamente suyo. Tú también puedes hacerlo. Te lo mereces y lo vales. Brindemos por reconocer tu valor. Brindemos por construir vidas sobre la base del respeto propio en lugar del agotamiento. Brindemos por las relaciones que nos elevan en lugar de disminuirnos. Y brindemos por el valor que se necesita para alejarse de todo lo que te trata como si fueras desechable. Tu vida te está esperando. La única pregunta es si seguirás construyendo el sueño de otra persona o si finalmente construirás el tuyo propio.